Es un gozo poder estar reunidos y poder tener este tiempo para poder alabar a Dios y poder tener esta oportunidad de estar reunidos. Qué increíbles que aún en estas condiciones que nos encontramos podemos reunirnos, podemos estudiar de la palabra, podemos conocer del mensaje de Dios. Queremos darle la más cordial bienvenida, hermano, amigo. Estamos muy contentos de poder estar reunidos. Y vamos a continuar, como ya sabes, estamos estudiando en esta nueva serie que estamos estudiando, que se llama Un tal Jesús. Espero que haya estado la clase pasada, pero como hemos estado compartiendo, vamos a estar todo este mes de noviembre, todo el mes de diciembre, vamos a estar estudiando acerca de lo increíble y maravilloso y sorprendernos en cada escritura de nuestro Salvador, de poder comprenderlo. Y amigos, si estás conociéndolo, este es el propósito de poder a través de la palabra poder conocer el mensaje, poder conocer la vida, obra de Jesús, todo lo que hizo en nuestra vida y principalmente la meta y el propósito por el cual viene hacia nosotros, ¿verdad? Lo que estábamos hablando es que, ¿por qué estudiamos esto y las diferentes facetas que Jesús nos muestra en la palabra, cómo Dios nos muestra todo lo que podemos aprender? Es porque tristemente, aunque se habla mucho de Jesús, aunque la gente habla mucho de Jesús, pocas personas realmente conocen la profundidad de sus palabras, pocas personas realmente van a la esencia principal, al propósito principal por el cual Dios envió a su Hijo. Y hoy vamos a poder continuar la clase pasada. Recordarás, estábamos hablando de un tal Jesús, el hombre. Hablábamos cómo Dios, en su plan maravilloso, envió a Jesús para él estar aquí y anunciarnos su mensaje. Y hoy vamos a la reunión de hoy, la clase de hoy, se llama Un tal Jesús, el misionero. Y hoy vamos a ver la faceta de Jesús como misionero, el mensaje que él trae para nosotros, y es una de las tantas partes que la Biblia nos habla. Entonces, acompáñame, por favor, vamos a poner todo en manos de Dios para poder empezar esta clase. Vamos a orar. Padre Dios poderoso, gracias le damos esta mañana porque nos da la oportunidad de poder despertar, porque nos da la oportunidad de poder abrir la palabra, poder conocer a través de ella, de usted, de su Hijo, de todo el plan maravilloso que usted tenía para nuestras vidas. Padre, yo le clamo para que podamos tener esa actitud que usted quiere para nuestras vidas. Le pido mucho que nos llene de su Espíritu Santo, de comprensión, de sabiduría, para poder aplicar lo que vamos a estudiar y sobre todo poder entender profundamente quién es nuestro Señor y Salvador, quién es usted, Señor. Gracias porque tenemos su palabra que nos dirige, que nos da las respuestas y cuando tenemos dudas en ella podemos refugiarnos. Por favor, Señor, que hoy sea muy claro para nosotros el plan que usted tenía y tiene al enviar a su Hijo a nosotros, Señor, y que podamos de verdad ponerlo en nuestra vida diaria. Gracias por este tiempo tan maravilloso, gracias por mis hermanos, amigos que se conectan en esta mañana para poder juntos alabarle y darle todo el honor y toda la gloria por siempre a usted. Le oramos y le agradecemos todo esto en nombre de su Hijo Jesús. Amén. Pues vamos a ir a las escrituras, vamos a estudiar hoy el tema, pues yo creo que es una de las facetas tal vez que conocemos en la iglesia, conocemos bastante, hemos oído el mensaje, ¿verdad? Pero sí es importante que en cada una veamos la vocación de Jesús como misionero. Esta vocación se da desde el seno de la Trinidad, el plan desde la separación del hombre con Dios. Vemos cómo Dios tenía ese plan perfecto, ¿verdad? Y vamos a estudiar acerca de eso, vamos a hablar acerca de eso, pero recordemos algunas de las escrituras que estábamos viendo en la semana pasada. Juan 1:14, ya veíamos en el capítulo 1, y en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hablábamos mucho el domingo antepasado acerca de Jesús siendo esa palabra, ese verbo que se hizo hombre y que habitó entre nosotros. Veíamos la parte humana, el hombre que Dios se hizo para
a que nosotros pudiéramos tener esa accesibilidad con Él y poder estar cercanos a Él, poder comprenderlo y Él comprender todas las cosas que nosotros vivimos, un Jesús cercano hacia nosotros, ¿verdad? Pero lo más maravilloso es poder comprender que Jesús estaba con Dios y, como dice la Biblia, era Dios. O sea, Jesús estaba desde el principio. Y a veces nos cuesta trabajo separar o sea, ver esta imagen y separamos, ¿verdad? Queremos separar a Dios de Jesús, pero tenemos que comprender que desde el principio todo lo que nosotros observamos, todo lo que podemos ver, lo maravilloso de la creación, fue hecho por medio de Él y para Él. Yo creo que cada día tenemos la oportunidad de poder observar a través del cielo, a través de los paisajes, las montañas. Cuando salimos a algún lugar, al campo, podemos observar qué increíble es el poder de Dios. Qué increíble es la forma en cómo Dios se manifestó y cómo nos creó a nosotros para poder estar con Él. Pero cuando ves toda la creación, te das cuenta de la magnitud, del poder de nuestro Dios. Pero tenemos que entender que Jesús mismo estaba ahí y todo esto se hizo por medio de Él y para Él, para darle el honor y el lugar que Él tenía que tener. Y por eso, siendo Dios, se hizo hombre para que nosotros pudiéramos tener ese acceso a escuchar su palabra. Cuando dice que el Verbo se hizo hombre y que habitó entre nosotros, quiere decir que Dios se hizo hombre y se llamó, ese hombre se llamó Jesucristo, ese hombre que vino sin duda lleno del poder, la sabiduría, el amor, la misericordia de Dios. Todos estos atributos tomaron forma y acción. ¿En quién? En Jesús. Y eso es lo increíble, que nosotros vimos. Hoy podemos tener acceso a eso, obviamente a través de todo lo que vemos, de lo que Dios ha creado, pero por medio de Jesús podemos entender y ver la sabiduría de Dios. Por medio de Jesús podemos entender el amor de Dios. Por medio de Jesús podemos entender la misericordia que Él tiene para nosotros. Por medio de Jesús podemos ver a Dios mismo, porque es la imagen misma de Dios. Entonces, es increíble poder entender esto antes de empezar nuestro estudio, porque ese fue el propósito de Dios. Gracias a esto, nosotros pudimos escuchar la voz de Dios. Gracias a que Dios se hizo hombre, que mandó su palabra y esa palabra se hizo hombre, nosotros podemos escuchar, y así es como conocimos la voluntad de Dios. Así es como sentimos su presencia. Él nos fortalece con su poder. Por medio de Él recibimos su perdón, por medio de Él recibimos su gracia, y por medio de Él, o Él es nuestro Salvador, y por medio de Él tenemos la oportunidad de poder entrar en el reino eterno de Dios. Entonces, esa forma maravillosa de Dios tiene un nombre y es Jesús. Y es impresionante cuánto a veces no entendemos de lo que esto significa en nuestras vidas. Y por eso es que vamos a hablar acerca del ministerio de Jesús, cómo desde el principio, desde el paraíso, se vislumbró esta misión, este propósito, este ministerio, porque desde que el hombre rompió su relación íntima con Dios, Dios ya tenía un plan para restaurar esa relación. Y lo que hoy principalmente necesitamos comprender es que el propósito de Jesús de venir a la tierra es que pudiéramos entender el plan de Dios, la voluntad de Dios, entender el ministerio que Cristo vino a traer a nosotros. Fíjense lo que dice este salmo, el Salmo 40, versículos 7 y 8. Dice: por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Y este es un salmo que sin duda, por ejemplo, el autor de Hebreos, ahí anótalo si quieres, Hebreos 10, versículo 7, el autor de Hebreos utiliza esta escritura y la aplica en Jesús. O sea, básicamente él está hablando de cómo esta escritura era una profecía de Jesús, que él venía precisamente. ¿Cuál era el propósito? A Jesús le agrada hacer la voluntad de Dios y lo lleva dentro de sí. Por eso
por medio de Jesús, de su identidad, de quién es él. Y Hebreos es un libro increíble que nos habla obviamente de la superioridad de Cristo, nos habla de todo el poder, de todo lo que Cristo significa. Increíble poder leer de él y poder estudiar de ese libro, ¿verdad? Entonces, necesitamos entender que los cristianos de origen judío, como los gentiles, era el propósito de Jesús principal. ¿Cuál era? El hacer la voluntad del Padre, traer a ellos la voluntad del Padre. Ese es el ministerio. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo principal era el hombre, tú y yo, y la misión, tanto nuestro cuerpo como nuestra alma. Venía a satisfacer nuestras necesidades que tenemos, todo tipo de necesidades mentales, sociales, morales, pero principalmente la espiritualidad de la humanidad. Entonces, hoy el pasaje que vamos a estar estudiando, sin duda, nos va a ayudar mucho a entender y de verdad meditar, porque el propósito es que meditemos a través de lo que estudiamos, qué tanto estamos entendiendo a este tal Jesús que tanto hemos escuchado y que es el mensajero de Dios que viene a traernos su palabra. Vamos a estar en Lucas, recordando que el principal propósito de Jesús es de la misión de su ministerio, es hacer la voluntad del Padre. Él venía a que nosotros entendiéramos, él viene a hacer la voluntad del Padre. Y aquí en estas escrituras, vamos a empezar a ver ahí en Lucas, vamos a estar en Lucas 4, si quieres poner ahí tu Biblia, y ahí vamos a estar estudiando, vamos a ver algunos versículos. Lucas 4, versículo 16, y dice, fue a Nazaret donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Hay varias escrituras, lo vemos, la costumbre de Jesús, y como era en ese momento, era ir a las sinagogas, y era la costumbre de él llegar ahí y poder enseñar, poder compartir. Obviamente lo hacía en lugares públicos, como te digo, el objetivo era llegar tanto a los judíos como a los gentiles, y él entraba en las sinagogas para anunciar el mensaje, para poder seguir el propósito principal que Dios lo había enviado. Jesús llega aquí a Nazaret, su lugar de crianza, y como era su costumbre, como dice la misma palabra, él entró ahí a la sinagoga. Hay que recordar, las sinagogas se establecieron como un lugar de adoración para Dios. Obviamente, como las personas no pueden ir al templo, y desde el cautiverio se empezaron a crear las sinagogas con el propósito de reunirse y alabar a Dios. Y esa es la manera como se hacía en el primer siglo. Cuando Jesús vivió en la tierra, existían las sinagogas, y entonces ahí es donde se recibía el mensaje, donde leían, alababan a Dios, y era la costumbre que se le otorgaba al rabí, se le daba la palabra para que él pudiera leer y compartir de lo que se estaba escuchando. Entonces, pero esto era algo que se hacía continuamente. Vemos siempre el propósito principal es que el invitado pudiera leer las escrituras y pudiera enseñar acerca de ellas. Entonces, la palabra siempre tiene que ser el propósito principal, no tiene que ser lo que creemos, sino a través de la palabra es como nosotros llegamos a profundizar y a conocer. Nunca vamos a poder entender realmente a Jesús, el misionero, nunca vamos a poder entender todo lo que él hacía si no leemos el mensaje, si no comprendemos todo lo que significaba y todo lo que representaba. Entonces hoy solo vamos a estudiar lo que significaba, pero es nuestro deber poder profundizar en las escrituras y encontrar en los diferentes libros todo este mensaje increíble donde vamos a encontrar y vamos a ver a ese Jesús. Ahí continuando leyendo, en el versículo 17, dice, se levantó para hacer lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Él, al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito. Entonces, Jesús estaba ahí, se levantó, le entregaron el rollo que era de Isaías, y Jesús aprovechó la ocasión para anunciar quién era él, para anunciar cuál era su misión y su ministerio. Este ministerio ya había sido profetizado aquí en esta escritura 750 años antes, y él lee esta parte de la escritura que vamos a leer. Te la voy a leer en donde está ahí en Isaías,
Pero es lo mismo que dice ahí en tu Biblia, Jesús está leyendo el rollo de Isaías que dice, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Ahí está en Lucas 4, 18, 19 en tu Biblia, ¿verdad? Pero es el pasaje que está leyendo en Isaías. ¿Y qué está haciendo Jesús aquí? Jesús está mostrando, esto no es nuevo, esto no es una idea, no es de que yo llegué ahorita de momento y ya. No, la misión está desde el principio, la misión ya estaba, el plan de lo que yo tenía que venir a hacer ya estaba en el plan de Dios, ya estaba que tenía que realizarse. Y este momento es el cumplimiento. En ese momento donde él está leyendo, dice, en ese momento se está cumpliendo el propósito principal de restaurar esa relación. Es muy importante poder entender que la razón que Jesús vino no fue para crear una religión, no fue para formar una idea diferente de cómo acercarnos a Dios. La única razón que Jesús vino es para restaurar esa relación, para poder, por la causa que sea que nos separamos de Dios, poder restaurar esa relación con Dios y poder vivir de la manera que Dios espera que nosotros vivamos. La misión principal de Jesús fue siempre anunciar el evangelio. Esa fue la razón principal, restaurar los corazones. Me encanta cómo expresa aquí, ¿verdad? O sea, el poder entender que Jesús está preocupado por nuestros corazones, está preocupado por nuestra manera de vivir, está preocupado por las formas que actuamos hoy en día. Y Él quiere, su meta principal es que podamos restaurar nuestra relación con Dios. Y sin duda hay muchas escrituras en Lucas 19, todos la conocemos, Lucas 19:10, el pasaje con Zaqueo, dice, porque el Hijo del Hombre, y ahí lo deja muy claro, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él está dejando claramente su prioridad de anunciar el Evangelio. ¿Para qué? Para restaurar esos corazones lejanos a Dios. Si tú estás aquí esta mañana con nosotros, hermano, amigo, Dios quiere restaurar nuestros corazones en nuestra actitud de devoción y nuestra verdadera fe hacia Dios. Jesús como Mesías sabe que lo más importante, la prioridad número uno del ser humano es nuestra vida espiritual. Y Él busca que nuestra conexión con el Padre y con Él sea la mejor. Por eso es que Él vino a eso. En el momento que Jesús fue enviado y hoy en nuestros días vemos la falta de fe de verdad que hay en quienes hemos perdido mucho la visión de quién es Dios en nuestras vidas, quién es Jesús. Por eso Él viene a restaurar, para no caer en una forma religiosa y realmente tener el corazón conectado con Dios en todos los aspectos. Hay un pasaje, solo te lo voy a poner aquí para que lo recordemos, que a mí me impresiona mucho. Recordarás el pasaje de cuando Jesús visita a Marta y María en su casa, y él llega ahí en el versículo 38 y dice, Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Y ese pasaje es increíble porque nos hace ver qué tan fácil es para nosotros desenfocarnos de la prioridad. Qué tan fácil es empezar a buscar algo en el mundo, pero poner nuestra espiritualidad y nuestra relación con Dios en un segundo lugar. En este pasaje, si recuerdas, están ahí, Jesús llega. Imagínate que Jesús llega a tu casa y te está anunciando, te da una charla bíblica básicamente a ti, te está poniendo ahí contigo a tu lado y tú te pones a limpiar, a arreglar para que todo se vea bien y para que todo esté correcto, en lugar de aprovechar la oportunidad de estar ahí. Recuerdas, ella se queja porque la otra estaba ahí a los pies de Jesús y le dices que ella ha entendido la prioridad principal. Y yo creo que una de las necesidades más grandes del ser humano el día de hoy es el saber
poner sus prioridades, el poder priorizar las necesidades de nuestra vida. Y la prioridad principal del ser humano es la relación con Dios. Nunca nos vamos a sentir plenamente satisfechos cuando esta relación no esté al 100%. Cuando esta relación con Dios está quebrada, está separada, está alejada, vamos a sentir siempre un vacío, porque Dios es el complemento del ser. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Dios. Y al no tener esta conexión con Dios de cualquier manera, vamos a sentir siempre un vacío, una insatisfacción, no vamos a estar plenos como Dios quiere que nosotros estemos. Por eso es que vino Jesús, para que nosotros pudiéramos restaurar esta relación y pudiéramos cambiar. ¿Por qué? Porque de esa relación, depende nuestra eternidad. Y tristemente para muchos la eternidad es como un cuento, pero para un creyente, para una persona que realmente tiene fe en Jesús, la eternidad es nuestra meta principal en la vida. Es el deseo más grande en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque creemos en esa vida que Dios nos ofrece después de la muerte. Tristemente, dejamos que las preocupaciones que todos tenemos, dejamos que la vida diaria nos robe esa oportunidad y nos aleje de Dios. Tristemente buscamos esas situaciones que nos pasan y dejamos que eso sea prioridad y hacemos a un lado a Dios para poner esas prioridades. Por eso vino Jesús, para decirnos claramente, estas son las prioridades, esto es lo principal en tu vida. Jesús dedicó gran parte de su ministerio para los judíos. Por eso, en ese entonces, obviamente las reuniones, cuando Jesús estaba, todavía no existía el cristianismo. Después de la muerte empezó la vida cristiana, la formación de la iglesia, pero en ese tiempo, antes las reuniones eran en las sinagogas. Entonces, obviamente Jesús, en las sinagogas, el grosor, pues obviamente eran judíos, ¿verdad? Y algunos dedicó gran parte de su mensaje a él. Pero tristemente, obviamente él anunció quién él era el Mesías, pero los judíos vislumbraron ellos buscaban o ellos tenían la idea de un Jesús revolucionario, un Jesús que venía a ayudarlos a todas las opresiones que ellos estaban viviendo. Recordemos que en la época de Jesús, el Imperio Romano dominaba y obviamente los judíos vivían bajo la opresión de los romanos, vivían marginados, vivían relegados y ellos esperaban obviamente que el Mesías llegara, que causara una revolución y restaurara el reino de Israel. Entonces su meta principal era esa. No imaginaron a ese Jesús amoroso, ese Jesús misericordioso, ese Jesús que viene a transformarnos, sino más bien como un Jesús que viene a cambiar todo por medio de una revolución. Y ese no era el Mesías, por eso no lo aceptaron, desviaron el mensaje, no entendieron, aunque él vino y dio pruebas contundentes de quién era. De la misma manera, Jesús vino para salvar a todos, ¿verdad? Los que han oído de su mensaje, los que no, pero Dios viene, lo ha enviado para que podamos conocer. Pero en el mundo, obviamente, hay tantas cosas que nos alejan y es ahí donde el mensaje de Jesús es tan importante, su razón de venir, para que nosotros pudiéramos creer realmente quién es Él y pudiéramos entender completamente. Pero no podemos entender esto o no podemos creer en Él si no hacemos la voluntad de Dios. Jesús vino para mostrarnos la voluntad de Dios y obviamente para que la siguiéramos. Vamos a seguir leyendo ahí. Fíjate, una de las cosas que leíamos, que le vemos, que Jesús vino para anunciar ese mensaje, ¿verdad? Y en Lucas 6, 20 al 21 dice, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Y otra vez, para poder comprender un poco, Jesús fue muy estricto con los que marginaban a los pobres, con los insensibles, con los injustos,
como te digo, en la época que Jesús predicó el evangelio, las clases sociales eran muy marcadas. La diferencia entre los ricos y los pobres era muy fuerte y los ricos abusaban de muchas maneras, abusaban de los pobres, tanto judíos como gentiles, tanto los ricos romanos como los ricos judíos abusaban de las clases más marginadas y muchos pobres eran esclavos del imperio, la mayoría de la población era esclava, vivía en condiciones muy malas, ¿verdad? Y la élite judía prácticamente, pues que eran los gobernantes, los rabinos, los comerciantes, abusaban y menospreciaban al pobre. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, en las sinagogas, muchos ricos pagaban por tener asientos especiales dentro de la sinagoga. Ahí es donde entendemos pasajes como el de Santiago, donde entra un rico y entra un pobre, y al rico le ofrecen un lugar de asiento porque tenían lugares reservados. Pero el pecado más grande era el favoritismo que hacían por cómo uno puede mostrarse o se quiere presentar y cómo tratamos a las personas más marginadas. Y esto fue un problema muy grande en la época de Jesús, en la época, porque era algo muy marcado dentro de la sociedad. Pero a mí me impacta mucho qué tan parecido es a nuestra sociedad el día de hoy, cuántos favoritismos nosotros podemos tener, cómo podemos ver a las personas. Pero Jesús dijo que el reino de Dios les pertenecía a los pobres. Ahora, él no estaba diciendo que los ricos no podían entrar en el reino de Dios, él no estaba diciendo eso, estaba siendo en manera muy misericordioso, entendiendo que los pobres, ¿por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, los ricos, su prioridad, cuando el dinero es su prioridad, eso endurece el corazón, nos hace enfocarnos en las riquezas, en el materialismo, y nos va desviando de nuestro verdadero enfoque para servir a Dios. Por eso él mismo dijo ahí en Mateo 19:23, dice, les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y otra vez, Jesús no está diciendo que los ricos no pueden entrar o que los pobres sí entran. Realmente lo que está dejando claro es que su ministerio, que es la fe, tanto el pobre como el rico, es lo que nos permite entrar en el reino de Dios. No es lo que tengamos o lo que no tengamos, sino es realmente la fe que tenemos en Dios lo que nos permite acercarnos a Él. Y la necesidad muchas veces del pobre, o sea, la misma necesidad le hace buscar a Dios, nos hace buscar a Dios porque vemos esas carencias y dependemos de Él. De la misma manera como al rico tal vez sus riquezas le endurecen. Pero vemos ejemplos claros como Zaqueo. Es un ejemplo de alguien que se desvió por las riquezas. Es alguien que estaba obviamente materializado, pero en su encuentro con Jesús, la respuesta que él tiene es increíble porque él entendió Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Zaqueo se había desconectado, Zaqueo había abandonado a Dios y separado y se había dejado llevar por todo esto. Pero el mensaje de Jesús, el estar con Jesús, transformó su vida. Y Zaqueo dejó que el dinero y la ambición le robaran su conexión con el Padre. Pero lo increíble es el plan, y ahí es donde entendemos el ministerio de Jesús, ¿verdad? Como Dios lo había enviado para que anunciara el mensaje y restaurara los corazones, para que volviera a ver esa conexión. Y obviamente Zaqueo pudo restaurar su relación con Dios, pudo poner su prioridad, y vemos todo lo que él hizo en ese pasaje, ¿verdad? ¿Cuál fue su respuesta? A mí me apasiona, y eso es por lo que te invito mucho a leer los evangelios, a ver cómo el Dios apasionado, predicando, llevando este mensaje, anunciando, tratando que se cumpla. Vemos a Jesús recorriendo ciudad tras ciudad, pueblo tras pueblo, anunciando el mensaje, predicando las buenas nuevas, tal y como lo citó ahí en Isaías, en el capítulo 61. Pero esa es la imagen que no podemos ver, un Jesús
no enfocado en todo lo que acontecía en ese momento, pero completamente enfocado en su misión, completamente enfocado en entender y en llevar la voluntad del Padre a una realidad. Y por eso es que Jesús, con pasión, anunció el mensaje, convirtió a los discípulos, a sus apóstoles, los cuales hoy, gracias a la palabra, tenemos la palabra de los apóstoles también aquí, lo que ellos vivieron, lo que ellos pasaron. ¿Por qué? Porque Jesús entrenó a ellos para que a través de ellos nosotros pudiéramos entender todo el plan perfecto que Dios tenía. Él dice ahí en el versículo 61, dice, me ha enviado a sanar los corazones heridos. Yo no sé si has pensado, pero tanto en el primer siglo como hoy en día es impresionante la cantidad de corazones heridos, la cantidad de corazones dañados por las situaciones de la vida, por las opresiones, por la salud, por las diferentes cosas que vivimos como seres humanos. Solo mirando los encuentros que Jesús tiene, nos damos cuenta su enfoque, cómo Él vino a sanar esos corazones de los leprosos, de los tullidos, de la samaritana, de Nicodemo. Es impresionante cuánto Dios vino a restaurar, a transformar esos corazones. Y puedes pensar en nuestro propio corazón, cómo estaba y cómo Dios lo ha transformado, cómo Dios día a día lo va transformando a través de su palabra. Y hoy en día podemos ver cómo Jesús sigue sanando esos corazones, cómo lo hace enfocándonos principalmente en lo principal, en lo espiritual. Cómo Dios sana todas esas necesidades nuestras es por medio con la conexión del Padre. También dice que vino para proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Jesús añade ahí, sigue leyendo en el 4:19, año en que el año favorable del Señor, que era el año en que se cancelaban todas las deudas, se liberaba a los esclavos, pero lo increíble es que cuando esto se predicó en Isaías, la liberación del cautiverio no trajo lo que esperaban, porque Isaías estaba profetizando a Cristo, al Mesías. Ahora sí, ahora esa profecía que se ha cumplido 750 años después, Jesús está afirmando aquí, hoy es el día, hoy es el momento. Hoy, como en ese tiempo, vivimos cautivos a muchas cosas, a las tradiciones, a las reglas, a las normas, vivimos presos de nuestros pecados y clamamos por ser liberados y vivir una vida diferente. Bueno, es impresionante cuánto Jesús liberó, como el endemoniado de Gerasa, la mujer adúltera, Zaqueo y muchos pasajes. Por eso es tan increíble cuando vemos el ministerio de Jesús completo, entendemos, wow, qué increíble la manera como Jesús nos vino a anunciar el mensaje para transformar nuestra vida, para cambiar nuestros corazones. ¿Qué pasó? Fíjate ahí, en Lucas 4:20-21, dice, luego enrolló el libro, o sea, después de leer todo lo que estamos leyendo, dice, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraron detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Qué significativo es esto que está diciendo, hermano mío? ¿Qué significativo es que dice hoy a nosotros se está cumpliendo esa escritura? Hoy a nosotros está llegando ese momento de entender quién es Jesús y a qué vino. Hoy se cumple la escritura en presencia de nosotros en este momento. La misión de Jesús es tu vida. La misión de Jesús como misionero fue brindarnos la oportunidad para estar cercanos a Él y restaurar nuestra relación con el Padre. Y aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué me separa del Padre? ¿Qué me impide restaurar mi relación con Él? Y a veces simplemente lo vemos como una pregunta, no sé, como no tan importante, pero fíjate qué fuerte.
¿Qué me impide rezar? ¿Qué te impide hoy poner tu vida en manos de Dios? ¿Qué te impide hoy o qué te separa hoy de Dios? Y hay muchas, como en el primer siglo, igual hoy, pueden ser muchas situaciones. Puede ser alguna injusticia, que tal vez muchas veces vemos las injusticias, decimos, ¿por qué sucede y yo no lo puedo tener, no me acerco a Dios porque veo que este es un mundo injusto y Dios no hace nada? A veces la amargura por algo que vivimos, por algo que pasamos, por algo que nos dañó fuertemente y lo traemos y decimos, yo no puedo porque no puedo quitar esto, ¿me separa eso de Dios? O algún pecado que no queremos arrepentirnos y que nos prohíbe tener esa relación plena con Dios, alguna enfermedad por la cual nosotros sentimos que no podemos acercarnos a Él. Pero sabes, cuando nosotros, y hay muchas cosas más que pueden separarnos, lo importante es individualmente hacernos la pregunta y preguntarnos, ¿qué me separa de Dios? ¿Qué es lo que me impide entregarme completamente a Él? Porque cuando yo quito lo que me estorba para estar con Dios, entonces entra ese Jesús, ese tal Jesús, el misionero que vino para salvarte a ti y que vino para salvarme a mí. Jesús en la cruz, como nos leía ahorita Marcelino, y qué increíble que él nos estaba leyendo Isaías precisamente, para entender, conectamos las dos cosas, vemos el mensaje que oímos de la Santa Cena, todo esto para que nosotros pudiéramos tener esta oportunidad se cumplió en la cruz. Todo lo que Jesús tuvo que pasar, su obra misionera, se culminó en este momento cuando Él es crucificado. Aún ahí, Él predicó, perdonó y dirigió en lo que iba a pasar su misión en el futuro a través de sus discípulos. Pero sin duda, hoy necesitamos responder esto y hacer a un lado. Jesús vino para salvarnos y no hay ninguna situación que pueda impedir que restauremos nuestra relación con Dios, mientras que de verdad tengamos ese deseo de transformación. ¿Qué pasó ahí en lo que Jesús estaba leyendo? Lucas 4:22. Dice, todos dieron su aprobación, porque estaba leyendo la palabra, era obvio lo que estaba leyendo. Dice, impresionado por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaba. Fíjate, qué detalle, ¿verdad? Cuando leemos esto pensamos, qué increíble, todos estaban impresionados por las hermosas palabras. Claro, yo no puedo imaginarme, o sea, por más que yo piense, no puedo imaginarme lo increíble que sería escuchar a Jesús hablando, lo maravilloso que sería verlo en vivo y oír lo que Él está diciendo. Esta gente estaba maravillada, obviamente, escuchaban sus palabras, pero tristemente se impresionaron de sus palabras. Pero cuando fueron confrontados más adelante con en sus corazones, ellos no reconocieron, no aceptaron al Mesías y aún lo que hicieron fue expulsar a Jesús del pueblo. Estaban enojados estaban rechazando la oportunidad tan grande que les estaba diciendo. Aquí se cumple esta promesa que estaba 750 años antes, estaba profetizada. Aquí se cumple hoy. Y así vivimos hoy. Nos impresionamos, muchas veces nos gusta oír sermones bonitos, nos gusta oír, ay, qué bonitas palabras, qué bonito habló, qué bonito mensaje, pero cuando somos confrontados en nuestra vida, rechazamos el mensaje. Cuando somos confrontados en la manera como estamos viviendo, ya no nos gusta el mensaje. ¿Sabes por qué? Porque nos gusta vivir bajo nuestra voluntad. Nos gusta vivir bajo la forma como yo pienso que debo vivir, pero no nos gusta vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No nos gusta vivir de acuerdo a la voluntad de su palabra. Y lo triste que hacemos, lo expulsamos de nuestra vida, así como estos judíos lo expulsaron, lo querían expulsar del pueblo. Yo creo que hoy lo que podemos ver y entender, ese tal Jesús vino con un propósito muy claro: restaurar nuestra relación con Dios. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. La pregunta para nosotros hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a aceptar o vas a expulsarlo de tu vida?
Recuerda esta escritura, porque esta escritura es muy importante. En Juan capítulo 20, versículo 30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Para que ustedes crean. Propósito principal era poder entender que en Cristo Jesús, Cristo, el Mesías, significado de Cristo, Mesías, pudiéramos tener vida eterna. Nosotros necesitamos meditar. Cuando leemos la Biblia, no estamos leyendo la biografía de Jesús, no estamos leyendo la forma. Dice que hay mucho que se podía haber escrito de todo lo que Jesús hizo, pero lo que está escrito tiene un solo propósito, para que creyéramos que Él es el Mesías, el hombre que Dios envió, Dios haciéndose hombre, para que tú y yo pudiéramos creer en Él y que por medio de Él pudiéramos tener la vida eterna. No fue para que dijéramos, qué bonitas palabras, qué bonita clase, me anima. Realmente las escrituras, el propósito es que tú y yo podamos entender, que creer, entender y creer quién es Jesús, quién es Cristo, es el Mesías, el Señor, y para que tú y yo tuviéramos la vida eterna. Ojalá, hermanos, amigos, hoy podamos entender ese tal Jesús, el misionero, el que vino y más de sorprendernos de cuánto caminó, cuánto hizo, sorprendernos del mensaje que tiene para nuestras vidas hoy. Y que la respuesta sea poder hacer la voluntad de Dios, porque ese tal Jesús es el misionero que ha transformado nuestras vidas. Muchas gracias.